días. Mi nombre es Alejandra Alonso, soy nutrióloga del área de pediatría del Hospital Orán y el día de hoy me va a tocar platicarles acerca de la guía de práctica clínica que habla acerca de la prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a hablar de prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Bueno, resulta bastante importante revisar esta guía de práctica clínica, ya que en los últimos años, a pesar de los múltiples esfuerzos y estrategias que se han realizado por diversas instituciones a nivel mundial, el sobrepeso y obesidad en los niños, ¿verdad? En los infantes sigue aumentando y bueno, esto ha hecho que se convierta en un problema bastante grave de salud pública. Y para esto, pues me gustaría empezar la presentación con estas gráficas que son de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020. Esta primera diapositiva habla de la prevalencia nacional de bajo peso, baja talla, emaciación, pero a mí me gustaría pues centrarme más en esta parte que les tengo marcado, que es el sobrepeso más la obesidad en niños menores de 5 años, ¿no? En los niños más pequeñitos. Y como podemos darnos cuenta, si vemos la ENSANUD 2018 y la ENSANUD 2020, pues bueno, hubo un incremento importante, como bien les comentaba. Esta siguiente gráfica nos habla de igual manera de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, pero en niños de 5 a 11 años de edad, iguales de la encuesta del ENSANUD. La parte naranjita o amarilla es el sobrepeso y la parte que está de color morado es la obesidad. Y si nos damos cuenta, de igual forma, en relación a la ENSANUD anterior, pues bueno, hubo un incremento importante tanto en sobrepeso como en obesidad. Y esta última nos habla de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, pero ya en niños más grandes, o sea, en adolescentes de 12 a 19 años, y desafortunadamente pasa lo mismo, ¿no? Con respecto a la ENSANUD anterior, tanto el sobrepeso como la obesidad, pues bueno, tuvo un incremento importante. Y esto hace que, bueno, volteemos la mirada, ¿no? Tengamos pues tratemos de hacer más estrategias que nos ayuden a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Es importante mencionar que la magnitud de las comorbilidades, de las complicaciones del sobrepeso y la obesidad de niños aumenta a medida que, bueno, avanza la edad, ¿no? Y esto ha hecho que diferentes organismos internacionales, como por ejemplo la OMS, declare que la solución, como en muchos de los problemas de salud pública que tenemos, está prácticamente en la prevención, ¿no? En las estrategias, en las acciones que hagamos para prevenir. Y bueno, para esto resulta importante identificar cuáles son esos momentos claves en los cuales nosotros podemos intervenir en nuestros pacientes para tener una adecuada prevención relacionada hacia el sobrepeso y la obesidad. Desde mi punto de vista, un punto crítico, un punto importante y también para nosotros como nutriólogos, ¿verdad? Una intervención importante, ¿verdad? Dado que es nuestra primera indicación de alimentación en un paciente. Me refiero a la lactancia materna. Como sabemos, la lactancia materna tiene múltiples beneficios, tanto para la mamá como para el bebé. Y bueno, dentro de esos beneficios está también que tiene un efecto protector, no solo para el bebé, sino también para la mamá, relacionado hacia el sobrepeso y la obesidad. Desafortunadamente hay muchos mitos todavía, no sé si
desinformación, pudiéramos decirle, acerca de la lactancia materna, pero es importante saber que la lactancia materna, bueno, el inicio de la alimentación de un paciente pediátrico es un punto crítico para, bueno, un punto crítico e importante para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Bueno, estas gráficas igual quería mostrárselas. Habla de, en esta primera, de la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, que, bueno, niños menores de 6 meses lo único que deberían recibir es lactancia materna. Y vemos que de la ENSALUD 2012 a la ENSALUD 2018 hubo un incremento importante, ¿no? Sin embargo, pues bueno, todavía queda mucho por hacer, todavía los laboratorios de las fórmulas infantiles nos siguen ganando con su mercadotecnia, ¿no? Y también quería resaltar cuál es la recomendación de lactancia materna según la OMS. En la lactancia materna se recomienda que sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. A los 6 meses de vida deben de introducirse alimentos complementarios, la llamada alimentación complementaria, pero se debe continuar con la lactancia materna y esto debe ser mínimo hasta los 2 años o más. Esta debe de concluir hasta que la mamá o el bebé lo decida. En esta otra gráfica igual hablamos de lactancia materna. Bueno, aquí nada más era para mostrarles por tipo de localidad, ¿no? En el medio rural es donde hay más práctica de lactancia materna. Yo creo que esto es algo más, un tema más social, ¿no? Y bien, como les comentaba, es fundamental implementar la prevención de estrategias, ¿no? Para prevenir, valga la redundancia, el sobrepeso y obesidad en los pacientes pediátricos. Las acciones o las intervenciones que han mostrado tener eficacia es realizar actividad física y limitar el tiempo de sedentarismo. Que bueno, esto se ha complicado un poco con la pandemia, ¿no? Es Ve que cambian las imágenes. es un poco complicado, ¿no? Ahora tener espacios para que los niños puedan realizar actividad física. Es importante también limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética. Esto también cada vez tenemos más problemas con que los niños tienen más acceso a este tipo de alimentos. Fomentar las comidas familiares y promover el desayuno en casa. También las comidas familiares, debido a la vida tan ajetreada que tenemos, se ha hecho más complicado, ¿no? Y fomentar que los niños y adolescentes duerman las horas recomendadas de acuerdo a su edad. Esto también es un punto muy importante. Y bien, nada más para tener un poquito más claro, la definición de obesidad, la obesidad infantil se define como el exceso de grasa corporal para su edad y para su sexo. El parámetro más utilizado para diagnosticar la obesidad es el índice de masa corporal, el IMC, que es el indicador más utilizado, es un indicador simple, de bajo costo, que se puede reproducir y que además, pues bueno, es válido, ¿no? El índice de masa corporal relaciona el peso en kilogramos con la talla en metros al cuadrado. Estos valores que nos arroja el índice de masa corporal deben de ser referenciados en tablas de IMC para la edad y para el sexo, que se las voy a mostrar un poquito más adelante. Bien, si hablamos de factores de riesgo, podemos hablar de dos grandes grupos, los factores de riesgo conductuales y los factores de riesgo biológicos. En cuanto a los factores de riesgo conductuales, pues bueno, está el sedentarismo, como bien comentábamos. Esto se ha acentuado más durante la pandemia. Horarios de comida no establecidos, hábitos alimentarios inadecuados, que bueno, por eso hablamos de tener una adecuada indicación de alimentación desde temprana edad y un bajo consumo de vegetales y fibra, ¿no?
En cuanto a los factores de riesgo biológicos, están los antecedentes de obesidad. Mientras más familiares tengan sobrepeso y obesidad en la familia, sobre todo en la familia más cercana, pues bueno, el riesgo de que nuestro paciente presente sobrepeso y obesidad es más elevado. Alimentación complementaria temprana, y bueno, no solo que sea temprana, sino que de igual forma sea inadecuada. Cada vez vemos que se inicia la alimentación complementaria con alimentos menos adecuados para nuestros pacientes. Madre con obesidad también es un factor de riesgo importante, y madre con diabetes gestacional, con diabetes y diabetes gestacional. Muy importante al momento de trabajar con un paciente pediátrico, un, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la historia clínica para hacer un adecuado diagnóstico, y también qué debemos de indagar o qué debemos de preguntar en nuestra historia clínica, ¿no? Algunos puntos importantes les voy a comentar. Es importante indagar en los antecedentes familiares de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares y dislipidemias. Antecedentes perinatales de peso alto o bajo peso al nacer, cómo fue la alimentación, si fue con leche materna exclusiva o si desde el inicio es un paciente alimentado con fórmula láctea. De igual forma, si es un paciente alimentado con fórmula láctea, tendríamos que indagar cuál es la preparación, ¿no? Porque muchas veces se prepara de forma inadecuada. La edad de inicio de la alimentación complementaria, como bien comentamos, y cómo se inició esa alimentación complementaria. Edad de inicio de con obesidad, para saber si está relacionado a lo mejor a algún evento que pudo hacer que bueno, que sea el origen, ¿no?, de la obesidad. Obesidad con discapacidad intelectual y anomalías físicas, para a lo mejor algunos trastornos están relacionados con la obesidad. Tipo de alimentación familiar actual. Cuando trabajamos con un paciente pediátrico, queremos que nuestro tratamiento o nuestro abordaje tenga un alto porcentaje de éxito. Es importante no solo trabajar con nuestro paciente, sino trabajar con un familiar o de preferencia con la familia que vive en casa, ¿no?, la familia cercana. Entonces, para ello es importante también conocer cómo es la alimentación familiar actual. El consumo excesivo de carbohidratos simples y grasas, que muchas veces no se tienen en cuenta. Actividad física, o sea, qué tanto realiza. Aún sean pacientes muy pequeñitos, es importante saber qué tanto hace durante el día. Horas al día de ver televisión, juegos de video, computadora y todo lo que sea tecnología. Es importante saber cuántas horas al día. De repente no se dan cuenta porque, bueno, son a veces horas espaciadas durante todo el día, ¿no? Pero si juntamos todas esas horas, vemos que definitivamente pasan demasiado tiempo frente a una computadora o a un videojuego. Trastornos psicológicos que puedan relacionarse con la obesidad, trastornos de la conducta alimentaria y complicaciones como ronquido con o sin apneas. Bien, como les comentaba, para hacer un adecuado diagnóstico, bueno, en los pacientes pediátricos, la antropometría tiene que trasladarse a índices, ¿no? Para ello utilizamos diversos índices dependiendo de la edad. Utilizamos el peso para la edad, la talla para la edad, peso para la talla, IMC para la edad, circunferencia de cintura para la edad, entre otros índices que se utilizan. Pero aquí lo importante es establecer cuáles son de todos estos índices los que nos dan el diagnóstico nutricional final, porque muchas veces pasa que tenemos a un paciente, pero tiene distintos diagnósticos nutricionales. Y bueno, pueden ser muy drásticos, ¿no? Como por ejemplo, el mismo paciente tiene desnutrición y una persona le puso desnutrición y la otra persona le puso obesidad o sobrepeso, ¿no? Y de repente decimos, bueno, pues, ¿qué pasa? Entonces, para eso es importante mencionar que
En los pacientes más pequeños, en los niños menores de 2 años, el indicador o el índice que nos va a dar el diagnóstico final es el peso para la talla, que nos habla del peso del niño en relación con su propia estatura. Y en niños más grandes, en los niños mayores de 2 años, el IMC para la edad es el que nos daría el diagnóstico final. ¿Por qué estos dos? Porque son los únicos que comparan a mi niño, o sea, su peso con su talla. El peso para la edad y, por ejemplo, la talla para la edad, su diferencia de cintura para la edad, sí compara al niño, pero lo compara, por ejemplo, con todos los niños, si es niño, por ejemplo, con todos los niños de la misma edad, si es niña, con todas las niñas de la misma edad, ¿no? Entonces, por eso es importante recalcar que el diagnóstico final se hace con estos dos índices. Para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad en la infancia, la OMS nos da estos criterios. Si vamos a utilizar desviación estándar, en niños de 0 a 5 años de edad, riesgo de sobrepeso mayor a 1, riesgo sobrepeso mayor a 2, obesidad mayor a 3, de 5 a 19 años, sobrepeso mayor a 1, obesidad mayor a 2. Y si utilizamos percentiles, el diagnóstico de sobrepeso se hace en el percentil 85-95 y el diagnóstico de obesidad en el percentil mayor a 95. De igual forma, es importante considerar si tenemos a un paciente que ya tenemos el diagnóstico de sobrepeso u obesidad, es importante tomar la circunferencia de cintura. Es un parámetro que nos indica el riesgo metabólico que puede tener nuestro paciente. Y pues bueno, de igual forma, por sí solo no nos da un diagnóstico, tenemos que percentilarlo. Si está arriba del percentil 90, ya nos habla de un riesgo metabólico. Es muy importante, como les comentaba, debido a que, por ejemplo, los criterios diagnósticos del síndrome metabólico, pues bueno, lo presenta como el principal criterio, ¿no? Entonces es importante, sí, si ya hicimos el IMC y nos salió nuestro paciente con sobrepeso y obesidad, es importante también conocer la circunferencia de cintura. Para el diagnóstico también es importante considerar un perfil de lípidos en ayuno en niños y adolescentes, particularmente en aquellos que tengan historia familiar de riesgo cardiovascular. Debe considerarse la medición de insulina y glucosa en ayuno y particularmente también debemos de hacer esta en aquellos pacientes con acantosis, con presencia de acantosis nicas e historia familiar de diabetes tipo 2. Al momento si nosotros ya pedimos esos laboratorios, también es importante considerar cuáles son los valores de referencia para mi paciente pediátrico, que muchas veces no son los mismos para los pacientes adultos, ¿no? Todavía hace unos días me tocó escuchar de un pacientito que, bueno, el familiar me decía es que lo llevé a consultar y el doctor me dijo, bueno, el personal de salud me dijo que su colesterol había salido muy, muy abajo, entonces que necesitaba yo darle más alimentos con grasa, como por ejemplo cochinita, como por ejemplo una chicharra, ¿no? Entonces, aquí hubieron dos cosas, dos recomendaciones equivocadas, ¿no? La primera es que, bueno, el colesterol para su edad, para ser un paciente pediátrico estaba dentro del rango de lo normal. Y pues lo segundo fue que sí está bien, debemos de recomendar que nuestros pacientes pediátricos consuman grasa, pero lo ideal es que consuman la cantidad y el tipo de grasa también que sea el adecuado, ¿no? Entonces, aquí está una tablita donde les muestro los valores de referencia de lípidos en niños. Y, por ejemplo, podemos ver que en cuanto a los triglicéridos, un niño entre 0 y 9 años de edad, el valor aceptable es menor a 75 miligramos por decilitro, que bueno, está un poco lejos de los valores de referencia de los pacientes adultos. En cuanto a la exploración física, también muy importante para hacer el diagnóstico, ¿no? Para hacer un diagnóstico integral. Es importante considerar cómo se debe de pesar, cómo se debe de medir al paciente
Debe de ser de preferencia con los instrumentos adecuados. Por ejemplo, si es un niño pequeño, debemos utilizar un pesabebé. Se pesará al paciente con ropa ligera o con lo menos que podamos de ropa. Si son pacientes más pequeñitos, ¿verdad? Incluso los podemos dejar sin ropa. Si son pacientes más grandes, pues no. Pero de preferencia que sea con ropa ligera, y se registrará el percentil según género y edad. Entonces, estas gráficas que son de la OMS, las que son azules son para los niños, y aquí tenemos que buscar, pues bueno, el rango de edad. De igual forma, la talla, como les comentaba, debemos utilizar los instrumentos adecuados. Si es un niño pequeño, debemos utilizar un infantómetro. Si es un niño más grande, podemos utilizar un estadímetro, y se medirá al paciente de pie, sin calzado, y se registrará de igual forma en percentil según género y edad. De la misma forma, ¿no? Buscamos las tablas que corresponden a su género y a su edad. Estos son algunos ejemplos de las tablas que les puse. De igual forma, el índice de masa corporal se debe de graficar. Se registrará el percentil según género y edad, y cómo se calcula el índice de masa corporal es el peso en kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado. Y para esto les puse un ejemplo, que es una niña de 7 años y 6 meses. Otro punto importante a considerar al momento de graficar en estas tablas, es importante no solo tener en cuenta los años de edad, sino también los meses. Para ello es importante conocer la fecha de nacimiento de nuestro paciente. Bueno, este ejemplo es una niña de 7 años y 6 meses con un peso de 26 kilogramos y una estatura de 120 centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Es 26 entre 1.20 al cuadrado. A mí me dio 18.05. Si alguien lo quiere sacar y checar, está bien. Bueno, buscamos la gráfica de género. Como les comenté, las rosas son las de las niñas. En la parte de abajo están los años y los meses. Entonces buscamos 7 años con 6 meses. Y en la parte de la izquierda graficamos lo que nos dio el resultado del índice de masa corporal, que es 18.05. Y los cruzamos y quedaría más o menos por acá donde les puse este puntito. Está en el percentil, por encima del percentil 85, entonces nos habla de una paciente que tiene sobrepeso. Otros puntos importantes en la exploración física: el perímetro de cintura, que ya comentábamos, se registrará el percentil para género y edad. Nos indica riesgo cardiovascular si es mayor al percentil 90. De igual forma, la presión arterial se debe registrar para género, edad y estatura. Hablamos de la acantosis nigricans, que es importante buscarlas intencionadamente en pacientes con sobrepeso y obesidad. Se debe de buscar principalmente en el cuello y en los pliegues, donde generalmente es más marcado. Y el desarrollo puberal, que se registrará o se debe registrar de acuerdo con los estadios de Tanner. Bien, en cuanto al tratamiento, la base del tratamiento del sobrepeso y obesidad es el tratamiento dietético. El resto de los puntos lo que busca hacer es potenciar los efectos de la dieta, y pues bueno, podemos dividir el tratamiento de la obesidad en los siguientes puntos: el tratamiento dietético, el ejercicio físico, la modificación de la conducta y el tratamiento de comorbilidades si estas ya estuvieran presentes. A su vez, el tratamiento dietético podemos dividirlo en dos niveles, que es la corrección de los errores y la intervención dietética activa. Como decíamos, lo principal es hacer una adecuada prevención, ¿verdad? Para no tener que llegar a sobrepeso y obesidad. En cuanto a la corrección de errores, que muchas veces con indagar en alguna de estas cosas o corregir alguna de estas cosas, pues ya tenemos resultados bastante benéficos. Es importante verificar la ingesta excesiva de grasas. Muchas veces no se conoce, a pesar de que ya hay muchas modificaciones, por ejemplo, en el etiquetado de alimentos.
Muchas veces no se conoce cuáles son los alimentos que de verdad aportan un exceso de grasa, ¿no? Una excesiva e inadecuada distribución de la energía. Es importante saber los horarios de alimentos, qué tanta cantidad se come en cada tiempo de comida y bueno, ver si ahí también hay algún problema. Una inadecuada selección y preparación de menús también, esto es importante, conocer cómo se preparan los alimentos que consumen nuestros pacientes. Y bueno, la intervención nutricional ya más dirigida, se recomienda una restricción calórica moderada. Esta es la que ha demostrado beneficio. Y bueno, la programación misma debe hacerse en base a la encuesta dietética, a lo que nuestro paciente nos reporta que ingiere, y la restricción calórica no debe ser mayor al 30% de lo habitual. Y es importante también procurar alimentos que estén, o sea, sí vamos a lo mejor a eliminar algunos que no sean adecuados, pero es importante considerar los gustos de nuestro paciente para tener, pues bueno, un mayor porcentaje de éxito en el tratamiento. En cuanto a las recomendaciones para alimentación, también muy importante, es importante que se desayune todos los días, no debe de omitirse ninguna de las 3 comidas principales al día y bueno, de preferencia deben ser 5 comidas, 3 comidas principales y 2 entre comidas o colaciones. Consumir todos los días al menos 2 raciones de frutas y 3 de verduras. Comentábamos que esto es algo que se ha perdido mucho, ¿no? Debido a que tenemos una vida muy ajetreada, muchas veces lo más rápido, unas galletitas, unas papitas es lo que agarramos y lo que les damos también a nuestros niños. Entonces es importante sí considerar que todos los días deben de consumir al menos 2 raciones de frutas y 3 de verduras. Tomar agua en lugar de bebidas que contienen azúcar y carbonatos como los refrescos y los jugos. Los jugos de preferencia deben ser naturales y pueden consumirse en pequeñas cantidades. Es importante también recalcar que en niños menores de 2 años no se debe proporcionar ningún tipo de jugos, ni siquiera jugos naturales. Es importante, ellos deben de comer o acompañar sus comidas con agua natural hasta al menos los 2 años de edad, si puede ser más, muchísimo mejor, pero en niños menores de 2 años no debemos de ofrecer ningún tipo de jugos. Reducir en frecuencia las comidas en restaurante, fuera de casa, y bueno, también es importante comentar la comida que pedimos, ¿no? Para la casa también es importante reducirla. Con la pandemia se ha incrementado mucho esto. Bueno, dices, ya no, casi ya no salgo a comer, no, pero bueno, pides todos los días pizza, tacos, entonces eso también es importante reducirlo. Evitar comprar alimentos con alto contenido calórico para que los niños, pues bueno, no tengan un fácil acceso a ellos en casa. Una recomendación importante es que nosotros como papás, como tutores, como cuidadores, elegimos la calidad de los alimentos y los niños deben de, bueno, dictarnos la cantidad, ¿no? Entonces, muchas veces es, bueno, es que no, este niño no para de comer galletas o no para de comer papitas. Y bueno, ¿quiénes son los que compran esas papitas y esas galletas que come el niño, ¿no? Entonces es importante considerarlo. Si no queremos que nuestros niños coman ese tipo de alimentos, pues bueno, la cena de nuestra casa debe de estar llena de alimentos que sean saludables para ellos. Y bueno, colocarlos también estratégicamente en lugares que ellos puedan alcanzar. Evitar realizar las comidas frente al televisor. Los alimentos deben de ser consumidos en el comedor y bueno, en el comedor no debe de haber televisor. Esto hace que no haya una adecuada atención, ¿no? En lo que se está comiendo, y muchas veces se tiende a comer, están tan distraídos con la tele, con las caricaturas o con lo que estén viendo, que no se dan cuenta de todo lo que están comiendo, ¿no? Y además, pues bueno, no hay una adecuada integración familiar o un momento agradable al momento de sentarse a comer.
Cortar en pequeñas porciones los alimentos según la edad que tenga nuestro paciente. Debemos de proporcionar los alimentos en las medidas adecuadas. Masticar cada bocado de 20 a 30 ocasiones antes de deglutirlo. Muchas veces, como tenemos prisa por hacer muchas cosas, pues presionamos mucho a los niños para que coman rápido, ¿no? Entonces, pues esto tampoco es adecuado. Servir en platos pequeños es importante, o sea, los platos adecuados para su edad, ya que cuando se utilizan platos muy grandes, pues bueno, se tiene la impresión de que las raciones de los alimentos son muy pequeñas y bueno, empezamos a servirles la comida como si fueran personas adultas. Entonces es muy importante también considerar platos, cucharas, vasos y todo lo que ellos utilicen para su edad. Algo igual que nos preguntan frecuentemente es, bueno, ¿y si se queda con hambre después de todo esto, qué hago? ¿No? Porque también pasa mucho. Cuando el niño o adolescente se queda con hambre después de haber consumido sus raciones correspondientes, lo que podemos hacer es ofrecer 1 o 2 raciones extras de vegetales. Esta situación suele presentarse con frecuencia al inicio de los cambios del estilo de vida, ya que la hiperinsulinemia con la que cursan, pues bueno, les produce mayor apetito, pero esto debe de ir disminuyendo conforme, bueno, vayamos avanzando y conforme se vayan apegando más al tratamiento. El ejercicio también es un punto muy importante, además de ayudarnos con el control de peso, nos ayuda a que nuestros pacientes tengan o alguna distracción, ¿verdad? Además les inculca responsabilidad, disciplina, entonces el ejercicio es muy bueno, se debe recomendar en todos los pacientes pediátricos, bueno, no solo en los pediátricos también, sino en los adultos, y bueno, tiene múltiples beneficios, como por ejemplo reducir la cantidad de grasa corporal sin la necesidad de modificar la velocidad de crecimiento. Evita a largo plazo la aparición de los componentes del síndrome metabólico y permite disminuir el peso o mantenerlo. Estas guías alimentarias y de actividad física en la población mexicana nos hablan de las recomendaciones de actividad física desde niños muy pequeñitos, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo le voy a recomendar actividad física a un lactante, ¿no? Pero sí es importante que empecemos a tener estas recomendaciones en cuenta para, bueno, sobre todo en los niños más pequeños a manera de estimulación temprana, ¿no? Pero que ellos vayan también integrándose. En los niños de 0 a 12 meses deben de interactuar con sus padres, cuidadores en las actividades físicas diarias que están dedicadas a explorar movimientos y el entorno. Como les comentaba, es más de estimulación temprana, ¿no? Hay que motivar, o sea, intentar escenarios que motiven y estimulen experiencias de movimiento y jugar en forma activa por periodos cortos varias veces al día. Sé que es un poquito complicado porque muchas veces, sobre todo si tienes más niños, tratas de que el más bebé duerma lo más que se pueda para que puedas hacer más cosas, pero sí es importante que que le dediquemos tiempo también para hacer una estimulación temprana que motive y que haga que tenga algún tipo de actividad física. En los niños de 13 a 36 meses de edad, deben realizar, bueno, ya desde prácticamente 1 año de edad, deben de realizar al menos 30 minutos de actividad física estructurada al día, de preferencia en forma de juego activo, y deben de realizar 60 minutos o hasta varias horas al día de actividad física no estructurada. Y es importante igual mencionar que no deben de permanecer sedentarios por más de 60 minutos a la vez, excepción de, claro, cuando duermen, ¿no? Niños de 3 a 5 años de edad deben de acumular al menos 60 minutos de actividad física estructuradas en el día, 60 minutos o hasta varias horas al día de actividad física estructuradas, y de igual forma no deben de permanecer por más de 60 minutos sedentarios a la vez. Entonces, si están haciendo algo, la tarea, ya pasaron 60 minutos, es importante sí activarlos y después regresarlos a lo que estaban haciendo.
En niños de 5 a 17 años de edad, acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa o una combinación de ambas, que bueno, esta puede consistir en varias sesiones a lo largo del día, por ejemplo, dos episodios de 30 minutos, e incrementar la actividad física por más de 60 minutos al día, pues bueno, tiene beneficios adicionales para la salud, como bien comentábamos. No me gusta. Sinceramente, en donde tú te vayas, trabajo social es una porquería. Lo único donde lo valen es en el hospital, que te lo pagan bien. Pueden silenciar su audio, por favor. Y en cuanto al otro punto que hablábamos también, la parte de terapia, la parte psicológica también es importante abordarla. Cuando trabajamos un paciente es importante abordarlo de manera integral. La terapia conductual es la que ha mostrado tener un mayor beneficio. Los programas conductuales incluyen estrategias tales como llevar un diario de ingesta de actividad, limitar la compra de alimentos hipercalóricos, restringir el consumo de alimentos al comedor y las horas de comida, comer despacio, no picar, sustituir conductas de sobrealimentación por otras, etc. Para ello, nuestros compañeros psicólogos utilizan diversas herramientas que de verdad tienen bastante impacto en los pacientes. Cuando el programa conductual se implica a los padres como responsables primarios, la reducción del peso es mayor y la tasa de abandono menor que cuando se implica solo al niño o al adolescente, como les comentaba, ¿no? Mientras involucremos a más personas de la familia en nuestro tratamiento o en nuestro abordaje, en nuestro paciente con sobrepeso y obesidad, pues bueno, el porcentaje de éxito va a ser mucho mayor. Y pues bueno, ya para finalizar, los criterios de referencia, los niños menores de 5 años de edad con obesidad grave deben de ser referidos con el especialista para descartar anormalidades genéticas. Un niño con obesidad, discapacidad intelectual y múltiples anormalidades físicas también debe ser evaluado por un pediatra, un endocrinólogo y un genetista. Y bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Les agradezco mucho su atención. Buenos días a todos. Pues es un gusto acá estar compartiendo con ustedes algunas experiencias. Pues le agradezco a Mariano su invitación, ¿verdad? Al área de calidad. Pues vamos a iniciar ahorita con lo que son eventos adversos. Es algo muy sencillo, ¿verdad? No vamos a tardar mucho. Bueno, hablando de eventos adversos, nos lleva a pensar en los errores, ¿no? Los errores no son culpa de nadie, dice aquí un mensaje, pero son responsabilidad de todos. ¿Qué les parece? No corre, Mariano. Hay que correr. Bueno, aceptamos que ocurran errores, nos dice aquí. Si pueden ver a Mafalda, no veo, no oigo, no digo. Y decimos esto, aceptamos que ocurran errores, pero no que se repitan los mismos errores. Hablar de los propios errores y de los fallos del sistema no es nada sencillo por sus consecuencias emocionales, sociales, profesionales y legales. Pero no hacerlo también es irresponsable. Por eso es importante hablar de lo que es el evento adverso. A veces nos preguntamos, bueno, este incidente que ocurrió es un evento adverso, ¿lo tengo que reportar? Sí. Si yo no me lavo las manos cuando voy a realizar un procedimiento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reportarlo. Si mi compañero no lo hizo, lo tengo que reportar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo la seguridad del paciente, ¿sí? Entonces, hablar de calidad, hablar de eventos adversos, todo está relacionado.
¿Y por qué dice que tiene consecuencias emocionales, sociales? Porque, bueno, primero hay una víctima, que es el paciente, y hay una segunda víctima, que es el profesional de la salud con el que ocurrió ese evento adverso. Y los sociales, profesionales y legales, si nos demandan, y los sociales vamos a estar señalados, ay no, fíjense que el enfermero de tal servicio, o el médico, o cualquier disciplina, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que nos van a estar señalando y van a decir, cometió el error. Y ahí nosotros nos sentimos como víctimas también. Por eso le llaman que somos las segundas víctimas. Entonces sí es un poco complicado hablar de los errores. No queremos que suceda eso. Pero como decía en la diapositiva anterior, hablar de lo que son los errores es difícil. Pero si no lo hacemos, nos, nos convertimos en gente irresponsable, sin principios, que debemos de hacerlo. Y sabemos que esto no es perseguido, ¿verdad? Los eventos adversos deben de ser reportados, bueno, notificados, hablemos de notificados. Deben de ser notificados, ¿por qué? Porque de acuerdo a esas notificaciones podemos nosotros ver si esos eventos adversos, ¿de dónde provienen? ¿Qué está fallando en nuestro servicio? ¿Qué está fallando en nuestro hospital? Esto nos lleva precisamente a ver ese panorama y poder hacer algo al respecto. Bueno, cuando hablamos de calidad, ¿verdad? Estamos hablando de dar una atención oportuna, personalizada, humanizada, continua, eficiente, que nosotros como profesionales de la salud debemos de brindar. Y de acuerdo a los estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable, con el propósito de que logremos la satisfacción del usuario y también la de nosotros. Cuando nuestro paciente sale muy bien y nos dice hasta luego, nos vemos, nos sentimos también contentos porque hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Bueno, también hablar de cultura de seguridad del paciente, pues algunos lo confundimos con interculturalidad, que no es lo mismo. La cultura de seguridad, ¿verdad? Lo definen como la suma de valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta de cada individuo y también de grupo que determinan el estilo, la aptitud y el compromiso de la gestión de seguridad en una organización. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Recordemos que la cultura de seguridad es la acción esencial número 8. ¿Sí? Las organizaciones con una cultura de seguridad positiva se caracterizan por una comunicación basada en confianza mutua, que comparten la percepción de la importancia de la seguridad y confían en la eficacia de las acciones preventivas. Aquí nuestra institución se preocupa mucho por la seguridad del paciente. Sin embargo, a veces no hay ese compromiso, ¿verdad? O puede deberse a múltiples factores. La carga de trabajo, no sé, esa pobre comunicación que también está relacionado a qué, a la carga de trabajo, al estrés. Bueno, son infinidad de factores que nos llevan a esta baja comunicación. ¿Escucha? Las creencias, los valores y las normas que compartimos los profesionales de salud de toda la organización influyen en las acciones y en los comportamientos. Si nosotros no tenemos ese humanismo, no tenemos valores, no nos importa, ¿verdad? Que nos digan, la norma 045 me dice en el apartado 10.1.6 que tengo que lavarme las manos. Y no lo hago. No lo voy a hacer. Nadie me ve, se me cayó el catéter, lo levanto, o se me cayó la jeringa, lo levanto, y no, nadie me vio. Entonces ahí viene entrando lo que son nuestros valores, nuestra ética profesional, nuestras creencias, y también todo lo ¿qué les digo? Lo que influye en nosotros, porque si nosotros tenemos nuestras bases
éticas bien, pues lógicamente que no lo vamos a hacer. Tenemos que reportarlo. Entonces, esa es la gran importancia que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Porque si no, estamos fallando. Y cuando falla uno del equipo, fallamos todos. Bueno, van a ver un video en este momento. Pongan atención, porque de ahí vamos a continuar con la plática. Oh, morning. Oh, Dr. Livingston. Yeah. Telephone. Oh, thanks, Anne. Excuse me, Duncan. Hello? Dr. Livingston? Yeah. It's Ramesh Shah, pharmacy here. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for methotrexate you sent down. You've already got her down for her IV this morning, and I've only sent her Vincristine up. I was wondering if that'd be a mistake. No se escucha. I'm sorry to talk to you about that. Mrs. Hughes is having both her procedures on the same day. She's got a big work commitment in a couple of days' time that she can't get out of. Yes, but you see, we I have don't... discussed it with Dr. Munro, and he's agreed that the treatment should go ahead. He's signed the prescription. Yes, I see. But look, Fiona, this is very irregular. I assume that you'll be taking the full responsibility. Yes. Okay, then, look, I'll prepare it for this afternoon. Thanks, Ramesh. Sorry about that. Sister Lynch, I'd like you to meet Dr. Campbell. He's just joined us, and he's going to be working with me over the next couple of weeks. I have to say, Duncan, you're going to be giving us some much-needed support. Glad to hear it. Hello, sister. Pleased to meet you. Welcome to the unit. Thanks very much. Oh, by the way, Anne, Mrs. Hughes will already be on your list this morning for her IV, but she's also having her intrathecal this afternoon. She's got a big meeting at work in a few days' time, so we're going to try and fit her in for both procedures today. I didn't know she'd gone back to work. She's only just started. She's taking it easy. It's only a couple of days to begin with. Right. So, Duncan, your papers and NTN number should be through in a day or so, but meanwhile, welcome aboard. Thanks very much. That's my blue pal then. I'll take it through here. Listen, I'll see you both later, okay? Sure. Bye-bye. Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, Anne. He can do just about anything I can. But Fiona, he's not on the IT register yet, is he? No, but I'm seeing Dr. Munro about that later, and we'll sort it out then. Oh, Simon, I wanted a word. So he's fine with any of our procedures? Well, he's here on the personal recommendation of Dr. Munro's sister. So as far as I'm concerned, if Dr. Munro thinks he's competent, I'm prepared to go along with that. Now, he'll be acting as the specialist registrar, and I'm hoping that you and your staff will give him every assistance. Of course we will. Right. But Jane Hughes is intrathecal. That will still be under your care, won't it? Yes, I'll be there. Hi, Abby. It's Jane Hughes here. Abby, I'm going to be late. I'm stuck in the most awful... Oh, sister, Jane Hughes just phoned. Apparently there's been a really nasty accident on the motorway and she's caught in the tailback. Great. Yeah, she says she's going to be quite late. At least 2 hours. Oh, what a day to be late. Look, Abby, I'll be off shift by the time she gets here. I've got to leave a bit early for a dentist appointment. I'll put everything in the notes, but I'm going to miss the handover. So can you make sure that Sister Roberts knows what's happening? Of course, I'll get the notes ready for her. All right, darling. You okay? Good boy. Being a really good boy. We'll be there soon. I'll be there as soon as I possibly can. Do
try to calm down. It should only take me half an hour at the most. I'll see you as soon as possible. Is everything okay? Not really, sister, no. Actually, that was my mother on the phone. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm so sorry. Yes, obviously, you must go. Thank you. Look, Dr. Campbell will cover for me. Could you show him around and take him through the notes when you get a chance? Yeah, I mean, I haven't had a chance to see the notes myself yet, but I'll do what I can. Oh, I'm sure we'll manage. Don't worry. Just go and be with your father. I hope he's okay. Thanks. I'll call him later. Duncan. Yeah? Can you cover for me this afternoon? Sure. I'm sorry about the late notice. It's my father. He's had an MI and I want to be with him. Oh my God, I'm sorry. Of course, no problem. Thank you. I've asked Sister Roberts to go over a few things with you. I'm sure between you you'll manage fine. Sure. Good luck. Thank you. Dr. Roberts. Simon, it's Fiona Livingston. I'm sorry about the short notice. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm sorry to hear that. Okay, yeah. Excuse me, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. Oh, hello, Dr. Campbell. Hi there. Listen, have you seen Sister anywhere? Sister Roberts? Yeah, there she is, down there by the nurse's station. Sister Roberts, thanks very much. Okay. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. I understand she's arranged for an SHO to give us a hand this afternoon. Dr. Simon Robinson, is he here yet? No, not yet. Abby, has Mrs. Hughes arrived yet, please? No, she's just called in. She's about 10 minutes away. Mrs. Hughes, she's one of mine. I better get down to pharmacy for the chemo. Thanks very much. See you later. Okay. When Mrs. Hughes arrives, can we make sure that Bay 8's ready for her, please? Yes, of course, Helen. Thank you. Come in. Hi. I've just come over from St Stephen's unit. I'm covering for Dr. Livingston. I've come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. She's under Dr. Monroe. All right. I don't know we've met, have we? Dr. Campbell, I'm Charlotte Green. And nice you'll to be performing the procedure today, will you? Yeah, I will be, yeah. Right, I'll just check the register. Just procedure. I don't seem to have you down. Well, it should have been sorted out with Dr. Monroe by now. And I think that Dr. Livingston spoke to Mr. Shah earlier on. Okay, then. Sorry about this. Take a seat. Let's have a look on the database. It's Campbell, Duncan Campbell. I mean, it should be there. There's no question it should be there. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Oh, yes, there you are. Sorry about this. Hello, pharmacy. Yes, that's right. And what's the patient's name again? Sure, that's fine. Be ready by 4 this afternoon, okay? Great, bye. It seems he's only just put you on the list. Now, your patient, would that be a Jane Hughes? Yeah, that's her. Right, I'll just check this is ready for you. Thanks. Definitely running late now, that's it. Here we are, Doctor. Methotrexate, 2 milligrams in 2 mils. Right. This is a pen. Green. Sorry, Doctor, excuse me for a moment while I take this. Hello, pharmacy. Yes, he's, I'm afraid he's on lunch at the moment. Can I take a message? And what extension is that? Fine, bye. Now, where were we? Jane Hughes. Hospital number 3267980. Date of birth 26/12/74. Batch number BX437294. Excellent. Now, if you could just sign here and in block capitals here. With pleasure.
Bye-bye, sweetie. Hi, Jane. Oh, hi. Oh, you must have had a nightmare journey. I'm so sorry. I feel awful. No, don't worry. Gosh, hasn't he grown? Yeah, he's into everything. Where are we today, Abby? Well, I'm not quite sure what's happening today. They're having a few problems. But I'm pretty sure we're in Bay 8. Right. Yes, it's this one. Look, can I take your bag? Oh, thanks. Okay. Ah, sister, has Mrs. Hughes arrived yet? Yes, she is. Just settling in now. Great. Look, would you check this methotrexate with me, please? Jane Hughes, number 3267980. Date of birth, 26th December, 74. Can I borrow your pen? Okay. I've left mine in pharmacy. There we go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge for me while I go and deal with this? Thanks a lot. Hello, sister. Hi, Simon. Is Mrs. Hughes here yet? Yeah, she's just checking in now. Thanks for helping out. I've left our notes on the side and I'll be with you in a minute. No problem. So, how's George? He's a bit hot and bothered, actually. He had a terrible tantrum in the car on the way here. Oh, I don't really blame him. We were stuck bumper to bumper for hours. It was awful. Anyway, he's settling down with his dad now, so... Could you pass me my Walkman, Abby? It's in my bag. I'll just do your blood pressure, then I'll get it for you. Hi, Abby. Oh, hi, Simon. Can't see you here very often. No, I've been on nights, just come on. Oh, could you get Jane's Walkman out of that bag for me, please? So, what can I do for you? Dr. Livingston asked me to give you a hand this afternoon. Seems like she's got her hands full. Oh, great. Sorry, Mrs. Hughes, isn't it? Yes. I'm Dr. Robinson. Hi. How are you feeling? Pretty awful, actually. I've been stuck in the car for hours. I'm so sorry to hold you all up. Oh, no problem. No problem at all. Right, Mrs. Hughes, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston this afternoon. Hi, Dr. Campbell. I heard about her father. It's awful. Will he be all right? I'm sure he's in very capable hands. Ah, you must be Dr. Robinson. Thanks very much for helping us out at such short notice. No worries. Happy to help. Now, Mrs. Hughes, you understand what treatment you'll be having this afternoon? Yes, I do. Right, let's have a look at Mrs. Hughes' blood results then, shall we? Yep, that all looks fine. And the consent form? Yes, I have. Observations all right? Yeah, fine. Right, would you check the wristband with me, please? Right, it's Mrs. Jane Hughes, hospital number 326-7980, date of birth 26/12/74. Good. Lovely, perfect like that. Can you get some help, please? I've got to go, Dr. Campbell. If they need us, I presume they'll call. Let's just get on with this. I'll get that. Now, you will feel just a little bit of pressure here. There we are. Wonderful. That's great. Anything important? I'm not sure, really. I've taken a message. There you go. Right, so who was it? Someone from admin. They want me to give you a rundown. That's the third time today. Right, I'm ready for the chemo now. Simon, I'm sorry. Would you mind going and picking it up from the fridge? I think we've lost staff nurse completely now. It certainly seems like it. I think there's a problem on the ward. I'll find out what's happening. Thanks very much.
Is everything all right, Mrs. Hughes? Won't be much longer now. Here we are. I'm afraid Abby's going to be a while yet. I've just seen her rushing around. Look, we can't afford to waste any more time. You'll just have to check it with me. Is that okay? Okay, fine. Jane Hughes. Yeah. Hospital number 326 7980. DOB 261274. Yeah. Expiry date 080903. Everything okay? Simon, Dr. Campbell? Yeah, everything's fine. Fine. I understand you've got a bit of a problem on the ward. Yes, I'm sorry. Staff nurse shouldn't be too much longer. Actually, we're nearly finished here now. Tell me, has my next IT patient arrived yet? Yeah, he's in the waiting room. I have explained we're running late. Can you check his blood results? They're not looking Okay, good. thanks. All right. Ignore it. Just ignore it. You will thank Dr. Livingston for me, won't you? It's such a help you fitting me in like this. Of course I will. It's not a problem. Thanks. Is that okay? Okay, fine. Vincristine, 2 milligrams in 2 mils. Right. Okay, that's it. Got a plaster? Excellent. Okay. Brilliant. Sorry to hold you up. You can't have finished already. Yeah, we have, yeah. I've got the methotrexate. So what have you given her? Oh my God. Can someone call Dr. Monroe, please? Anda al bañarte, cámbiate. Y tu ropa no está manchada. ¿Ah? ¿La tenías que ver? Bueno, ¿qué pudieron observar en ese video? ¿Qué pudieron observar en ese video? Todo lo que fue ocurriendo desde la preparación del medicamento, ¿verdad? Todo fue una serie de errores que fueron ocurriendo. Desde el inicio de cuando la paciente tenía un horario para llegar y por el tráfico no llegó. Luego, la doble verificación del medicamento cuando se iba a aplicar, únicamente verificaron el nombre de la paciente, pero no verificaron el medicamento. Si volvemos a las acciones esenciales, ¿verdad? Desde ahí estamos fallando. No hubo una buena comunicación. ¿Por qué? Hubo muchos factores. Por eso es importante que nosotros
tengamos en cuenta las dimensiones de seguridad del paciente, como lo es el trabajo en equipo. Si no trabajamos en equipo, siempre vamos a tener problemas, ¿sí? Porque, pues, como les digo, esto es como un engranaje de todas las disciplinas. Si falla uno, fallamos todos. Expectativas y acciones para promover la seguridad del paciente. Siempre tenemos que hacer acciones para promover la seguridad del paciente. Y por eso es importante que nosotros realicemos, ¿verdad?, todo lo que es la verificación. Desde la número 1, las acciones, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ahora no es que yo me la sepa nada más como un lorito, sino que yo sepa cómo debo de aplicar cada una de estas acciones cuando atiendo a un paciente. Desde que llega mi paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? A eso se llama cultura de seguridad. El clima de seguridad también es importante. Si nosotros nos sentimos bien, estamos seguros, nuestros pacientes también. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en los hospitales hay una sobresaturación, sobre todo por la contingencia. Nos encontramos con muchos, ¿qué será? Obvio, pero que tú piensas. Nos encontramos con factores, ¿verdad?, que nos pueden dar estos tipos de errores. Nos dan estos tipos de errores y la verdad, ahorita, como les digo, tenemos muchas implicaciones legales. Nos pueden inhabilitar nuestra cédula profesional. Hasta podemos llegar a la cárcel. Y eso tenemos que saberlo, tenemos que estar conscientes de esto. Por eso tenemos que tener esa comunicación. Hay que retroalimentarnos con respecto a todo esto. La notificación de esos errores tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la notificación nos sirve precisamente para tomar acciones de mejora, para que podamos nosotros realizar esas propuestas de mejora, llevarlas a cabo, porque no podemos permitir que sigan ocurriendo. Por ejemplo, si mencionamos, en neonatos ha habido muchos errores en cuanto a medicación, ha habido errores, bueno, en indicaciones, ¿verdad? A veces el médico indica algo que, pues, si lo vemos, lo analizamos, resulta que pues no debió de ser así. Y eso lo tenemos que notificar, no con el fin de acusar ni señalar a nadie, sino de que tengamos nosotros esas evidencias y poder tomar acciones de mejora al respecto y esto no vuelva a ocurrir. ¿Dónde tenemos muchos problemas? En los enlaces de turno. Porque antes pasábamos la visita de cama en cama con el médico, la enfermera, ¿verdad? Y pues todos en conjunto veíamos por ese paciente, cómo estaba, cómo está evolucionando. Actualmente hemos observado durante las supervisiones que estamos realizando que la entrega realmente la hacen en las centrales o fuera de donde está el paciente. A veces, no les voy a mentir, ha ocurrido de que entregan a un paciente y en la hoja o nota está que el paciente está orientado, está tranquilo, está muy bien. Y ocurrió en una ocasión que cuando van a ver al paciente, el paciente está muerto. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde estamos fallando? Y esa es la parte donde entra, ¿no?, la notificación, para poder hacer ese análisis causa-raíz de que podamos nosotros sacar cuáles son esos factores que están influyendo para que esto ocurra. A veces, ¿qué pasa, no? Dicen, no, pues Licia, ¿verdad?, cometió muchos errores en medicina interna. Ah, pues es ella. ¿Quién sabe qué está haciendo? Vamos a cambiarla. Eso no es. Porque cuando Alicia se quita o la cambian de ese servicio, ¿qué va a ocurrir? Sigue pasando y sigue pasando. Entonces no es el problema la enfermera o el médico,
¿Dónde se encuentra el problema? Ese problema tenemos que buscar de dónde está, en dónde está. ¿Para qué? Para poder mejorar esos procesos donde estamos fallando. Y recordemos que estas notificaciones son anónimas. En caso de que llegara a haber una demanda o algo y que te digan, no, a los que están en el área de calidad, te digan, bueno, ¿sabes qué? Necesito ese evento adverso para poder llevarlo como evidencia. No, sepan ustedes que ese documento no puede ser llevado como evidencia porque es un documento anónimo, ¿sí? Que nos sirve precisamente para mejora continua, no para juzgar a nadie, ¿sí? Y por eso dice que hay una respuesta no punitiva. No se persigue por haber dado un evento adverso. Jefa, ¿Sí? disculpe, buenos días, antes que nada, buenos días a todos. Eso que estamos viendo, lo que nos está comentando, realmente sí es muy importante, porque ha habido, le voy a contar, ¿no? En una ocasión, una experiencia en cambios de expedientes con pacientes que tenían apellidos. Había una paciente que, vamos a imaginar, Cocom Gutiérrez, y la otra paciente tenía al revés el apellido Gutiérrez Cocom. Entonces los médicos, como vienen internos, vienen médicos, ven enfermería, ¿qué pasa? Que agarran los expedientes y en una de esas, en vez de ponerle al paciente con el otro, el apellido invertido, se lo pusieron al otro. Y yo me di cuenta y le comenté al doctor, ese paciente no es el expediente que puso, sí es él. Y ya en una de esas yo fui, me acerqué y le dije, mire, tienen el apellido invertido con otro nombre diferente. Suena muy que sí coincide, pero si se da cuenta, es otro nombre y el apellido está invertido. Y sí, dijeron, sí, tiene razón, perdón, disculpe, es que sí. Y ese son parte de los errores que a veces si no nos fijamos, ya son en un grado tan grave para el paciente como para nosotros, que también pues sí nos vamos a ver afectados en ese caso, y más el paciente porque pues puede pasar a grados mayores. Eso que dice usted sí ha pasado, yo lo he vivido y lo cuento como experiencia porque sí lo he visto. Yo creo que todos, ¿verdad? Desde donde nos encontramos, hemos vivido algún tipo de alguna experiencia de este tipo. Yo les digo igual, esto pues a veces día a día vamos aprendiendo porque al igual que todos, ¿no? Yo a veces sucedía algún evento, una cuasi falla, que es lo que no daña al paciente, ¿verdad? Es algo que va a pasar, pero no pasó. ¿Qué ocurre ya? Que es verdad, a veces no nos fijamos, no tenemos esa cultura de seguridad, que ahorita, ¿verdad? No nos preguntan si queremos realizar nuestras acciones esenciales, las tenemos que hacer, tenemos que crear esa cultura de seguridad, porque tenemos que acostumbrarnos a que cuando llegue un paciente tenemos que hacer todo esto. Yo también tuve una experiencia en el quirófano y a raíz de eso dije, no, pues hay que identificar bien al paciente, hay que hacerle tantas cosas. Por eso ahora se llevan unas fichas, porque luego llegaba el médico y te decía, tengo una cirugía de urgencia. Entonces te llevaba una hojita donde ni se entiende el nombre, no sabes dónde está el paciente, tienes que estar preguntando dónde está el paciente de urgencia para que lo suban. Y en una ocasión ocurrió lo mismo que le ocurrió a usted. Sube un paciente con mismos apellidos y da la casualidad que su primer nombre era el mismo, solo cambiaba el segundo nombre. Y la edad, que era uno de 68 y uno de 23. Pero entonces, en lugar de que trajeran al paciente correspondiente, no checaron la edad, solo vieron los nombres, los primeros nombres y apellido, ¿no? Y bajan al paciente. Pero como cuando llegan a quirófano lo verificamos, nos damos cuenta de que no era el paciente. Y decía el médico, sí es mi paciente, no es su paciente.
Y entonces a veces los médicos de base, ¿verdad? Pues no conocen realmente a su paciente. Entonces ya verificamos expediente y todo, lógicamente, ahí estaba la evidencia. No era el paciente. Imagínense que lo hubieran operado. Si le iban a amputar una pierna, imagínense ustedes, ¿qué iba a pasar? Eso son también llamados eventos centinela. Y ahorita vamos a verlo. Ay, ya corto. Bueno, aquí hablamos de la acción esencial número 7, ¿sí? Que se refiere a ¿qué? A la notificación de eventos adversos, eventos quasi falla, eventos centinela, ¿sí? Esta clasificación es internacional de seguridad del paciente, donde coloca la notificación del evento como el principal medio por el que se identifican los eventos adversos con el propósito de mejorar la atención que damos a un paciente, así como identificarlo, corregir las fallas de los sistemas, prevenir la repetición de estos eventos, es lo que nos lleva a esta acción esencial, ¿sí? Ayudar a crear una base de datos que esté orientada a la gestión de riesgos y la mejora de la calidad, y contribuir a ofrecer un entorno seguro para la atención de nuestros pacientes. Bueno, ¿cuál es el objetivo general? Volvemos a esto. Es de generar información sobre quasi fallas, eventos adversos y centinelas mediante una herramienta de registro que permite el análisis y favorece la toma de decisiones que a nivel local se puedan prevenir, ¿sí? Y a nivel nacional también permite ver esas alertas, ¿sí? Tener esas alertas para que evitemos de que vuelva a pasar esto, esos eventos centinelas. Y esto es una prioridad ¿de quién? De los sistemas nacionales, del Sistema Nacional de Salud. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos bien a todo esto, porque es importante. Y dice aquí, entendiendo los errores en la atención de la salud, ¿qué nos llevan a cuasi fallas o cuasi accidentes, verdad? Cuando, por ejemplo, una persona va a religión, estamos realizando una cuasi falla, porque alguien lo vio y le dijo, vamos, lávese la mano, lávese las manos. Entonces lo detectamos con oportunidad. Entonces se lavó las manos y luego regresó para hacer el procedimiento y quedó en una cuasi falla. Pero si esta persona lleva a cabo el procedimiento y no realizó higiene de manos, ¿qué va a pasar? Estamos cometiendo ¿qué? Un evento adverso. Y eso tenemos que reportarlo. Dudas sobre la indicación verbal de un medicamento. Recordemos que también en el área de enfermería tenemos unas bitácoras que se llaman indicaciones verbales. Ahí podemos anotar nosotros y luego lo transcribimos a lo que es la indicación médica, porque tienen que firmarnos ese documento. Aquí hay otra que dice, paciente que no es valorado para riesgo de caída posterior a una cirugía. Muchas veces, ¿verdad? No le damos importancia a cuando operan a una persona, pero recordemos que les ponen medicamentos para dormirlos y a veces cuando se quieren parar, pues realmente se marean y ahí corren el riesgo de caerse. Ha ocurrido en pacientes con tratamientos de quimioterapia. Y por ejemplo, ha habido esa ocurrencia de caídas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los pacientes, como sabemos, o muchos de nosotros sabemos, les ponen una premedicación y son medicamentos como la difenhidramina que a veces les causa somnolencia a los pacientes. Entonces hay que tener cuidado con eso, hacer nuestra valoración, nuestra revaloración. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos previniendo algún tipo de evento. Equipo no funcional o descalibrado. También allá estamos teniendo algún problema, una cuasi falla o un evento adverso. Porque si nosotros, ¿verdad?, no le checamos esos signos vitales al paciente, realmente no estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque los signos vitales son fundamentales para ver la evolución del paciente. Imagínense, si tiene una
una presión muy elevada o muy baja, ¿sí? ¿Cómo nos va a afectar esto en la atención de nuestro paciente? Y todo esto que se comenta, ¿verdad? Son detectados con oportunidad antes de realizarlo en el paciente. Por eso se denomina cuasi accidente o cuasi falla, porque no llegó a dañar al paciente, no ocurrió. Los eventos adversos es porque ocurrieron, son la parte donde ocurre el incidente, ¿verdad? Se le pone un medicamento, pero pues se le dio atención al paciente, no hubo ningún daño posterior ni nada. Los eventos centinelas son aquellos que causan un daño al paciente, hacen que esté más tiempo hospitalizado, que haya tenido que darle un tratamiento, ¿verdad? Hemos tenido el problema de que en una ocasión se le desarticula a un paciente por una extravasación y nadie se dio cuenta y ahí somos todos, ¿no? A veces, pues realmente dicen no, porque los enfermeros y porque ellos no lo vieron, pero es responsabilidad de todos, de médico, enfermera, ¿verdad? Porque nosotros hacemos nuestras propias valoraciones de enfermería y los médicos también son responsables, no solo un equipo, somos como equipo, todos somos responsables como veíamos al principio. Bueno, aquí que falla en la de los procesos, lo que es la falta de comunicación, y lo pudimos ver en el video con el equipo de trabajo. No hay una buena comunicación porque tenemos mucha carga de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué otras cosas? Porque hay una ausencia o deficiente estandarización en los procedimientos, que es lo que estamos tratando de que haya en nuestro hospital, que todos esos procesos que se llevan a cabo estén estandarizados y todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? ¿Para qué? Para que no ocurran estas variaciones y de ahí ocurra un evento adverso o un evento centinela. Hablamos de dispositivos médicos deficientes o que están obsoletos, ¿sí? Eso también sabemos que existe. Deficiente mantenimiento de las instalaciones, que también podemos observarlo, ¿verdad? Conocimiento deficiente de las tareas a ELSA. A veces, pues, habemos personas de determinadas áreas o disciplinas que, pues, nos perdemos en aquello de que, ¿qué me corresponde y qué le corresponde a la otra disciplina? Entonces, a veces hacemos cosas que no nos corresponden y dejamos de hacer lo que sí nos corresponde. Entonces, de ahí también se derivan todos estos eventos. Bueno, también se habla de que existen errores activos o fallas en el sistema. Por ejemplo, guardar en el mismo cajón medicamentos similares, los que le llamamos también medicamentos LASA. Ahí tenemos un error activo. Activo porque en cualquier momento nos podemos equivocar. Insuficiencia de recursos, ahí ya tenemos una falla del sistema. Administración de una dosis equivocada de un medicamento, también es un error activo. En cualquier momento nos podemos equivocar si no llevamos a cabo la doble verificación, como nos lo dice la acción esencial número 3. Relaciones interpersonales deficientes. También le llamamos falla en el sistema. ¿Por qué? Porque esto no es culpa de nadie. A veces la carga de trabajo, la falta de insumos, no es cuestión de una persona, ¿sí? Es del sistema en sí. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? Personal que carga un medicamento sin realizar una doble verificación de los correctos. Ese también es un error activo. En cualquier momento puede ocurrir. Y aquí le tenemos las definiciones. Cuasi falla. Es un incidente que pudo haber causado daño al paciente durante el proceso de atención, pero no lo dañó. El evento adverso leve es un incidente que provoca en el paciente síntomas leves y un daño mínimo de corta duración. Evento adverso moderado. Provoca en el paciente una intervención que prolonga su estancia hospitalaria o que causa un daño o pérdida funcional permanente o de larga duración. Si nosotros nos vamos al Código Penal, en el estado de Yucatán, ¿verdad? Pues ustedes saben, han visto algún
documento o revista de la CONAMED donde ellos dicen que dependiendo del daño causado, se le da ¿qué será? Un castigo o sí, digámoslo así, porque no me viene a la mente otra palabra. Un castigo a esta persona, ¿verdad? Que puede ir desde, ¿qué será? Un mes, 3 meses, un año, dependiendo de la gravedad de la lesión, es como van a darle una suspensión tal vez, no lo sé, a la persona que resulte implicada en ese evento, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que nosotros ponernos las pilas y realizar nuestras acciones esenciales para que eso no nos ocurra. Porque ahorita, pues les digo, ¿no? Las acciones esenciales son, como su nombre lo dice, esenciales para la seguridad de nuestros pacientes. Y el evento adverso grave, centinela, es todo evento que se deriva en la muerte de un paciente o la pérdida permanente e importante de la función de un órgano o miembro. Entonces también esto está penado, ¿no? Si nos demandan penalmente, pues bueno, espero que no nos ocurra, ¿verdad? Pero si llegara a ocurrir, imagínense. Nosotros tenemos que llevar a cabo nuestros registros como debe de ser, reportar todos esos eventos para que pues, se pueda hacer algo al respecto y no vuelvan a ocurrir. Bueno, aquí en la parte de definiciones, ¿verdad? Existe en nuestro hospital y todos lo conocen y creo que hay gente que pertenece a la COCACET que se encuentran aquí, el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Es el órgano colegiado de carácter técnico consultivo que tiene por objeto analizar este tipo de problemas de calidad de atención en los establecimientos de salud y establecer acciones para mejora continua de la calidad y seguridad del paciente. Y aquí nos vuelve a poner algo que ocurre, que es la notificación, mecanismo mediante el cual se da a conocer la información de eventos adversos o incidentes ocurridos en el proceso de la atención a la salud, utilizando formatos simples creados en cada institución o establecimiento de atención médica. Nosotros creo que la mayoría de los que están, o todos conocemos los formatos que manejamos aquí en el área de calidad. Seguridad del paciente es un conjunto de acciones interrelacionadas que tienen como objetivo prevenir y reducir los eventos adversos que implican un daño al paciente como resultado de la atención médica que recibe. Bueno, cuando notificamos un evento adverso, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a identificar qué incidente es. Recopilamos la información del incidente o problema de manera clara y objetiva y concisa de lo que ocurrió. Elaboramos un mapa de hecho donde vamos a describir el lugar, fecha, hora, los datos relevantes de lo que ocurrió, ¿sí? Efectuamos el registro de la cédula de forma honesta, recordando que esta información es confidencial y anónima. La información es con el fin de realizar acciones de mejora, así como identificar qué tipo de incidente es, la clasificación del daño que le ocasionó al paciente y pues notificar las consecuencias de este evento. ¿Qué consecuencias tuvo el paciente? Pues a veces no tiene ninguna o tuvo una fractura a raíz de la caída, ¿verdad? Y esto que también tenemos sugerencias para evitar estos eventos adversos. Es muy importante que llevemos a cabo lo que es la notificación de los eventos adversos. Les digo que pues a veces desconocemos esto o tenemos miedo de notificar o minimizamos la importancia que esto tiene. Pero verdaderamente sí es muy benéfico para la seguridad del paciente que se lleven a cabo este tipo de notificaciones. Bueno, y aquí unas frases, ¿verdad? Célebres que dice, el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentaste, ¿sí? Y estas personas que lo dicen, yo creo que tienen toda la razón del mundo. Bueno,
Pues les agradezco mucho para los que están conectados todavía, ¿verdad? El haberme escuchado. Espero que les haya servido. Y no sé si gustan comentar algo al respecto, se los agradecería mucho.